Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio especialmente diseñado para que hablemos claro. Para aquellos que llegaron tarde, como decían los suplementos del Fantasma, un montón de años atrás, este espacio está destinado precisamente a que nosotros podamos compartir, podamos conversar, podamos intercambiar experiencia acerca de cómo vivir cada vez mejor y mejor. En ese sentido, eh, es importante que nosotros tengamos criterios claros de cómo proceder en cada momento y de cómo seleccionar aquellas cosas que nos pueden resultar útiles para eso, para vivir mejor. Aquellas cosas materiales, aquellas cosas sociales, aquellas cosas mentales, aquellas cosas espirituales que no sean realmente útiles para seguir avanzando en la vida. Para esta vida que es movimiento continuo y permanente, nosotros podamos tenerla cada vez más en dominio de nuestras posibilidades y menos en manos del azar, en manos del accidente, en manos de las leyes de la naturaleza que actúan independientemente de lo que nosotros podamos hacer. Esa es la función fundamental. Y para ello nos apoyamos en la metodología científica. ¿Qué es lo que nos dice la metodología científica? Que podemos afirmar ciertas cosas, es decir, esto tenemos suficientes evidencias de que funciona. Esto no estamos tan seguros, aunque lo sospechamos. Esto lo dudamos y esto lo ignoramos completamente. Eso es el campo de la ciencia. Eso es lo que digamos, las formas que tiene las distintas disciplinas científicas de corroborar, de desechar, de tomar, de asumir, de convertir en modelos interesantes y útiles para los distintos propósitos según el tipo de disciplina que se trata. Y en nuestro caso, podríamos decir, en la ciencia de lo humano, en la ciencia que nos atañe directamente a nosotros, uno de los aspectos importantes es tomar en cuenta precisamente eso. ¿Qué sí podemos asegurar? ¿Qué sospechamos? ¿Qué dudamos? ¿Y qué ignoramos? Entonces, fíjense, hay una larguísima tradición, larguísima, que se pierde en la historia de lo que se denomina la meditación. Hay una historia realmente muy antigua, muy vieja. ¿Mm? Se pierde la historia en el mundo oriental fundamentalmente. Aprovecho acá para darle un gran abrazo a Gaby, a Andrea y a Natalia. Siempre presente, Natalia. Muy bien, gracias. Entonces, esa tradición había sido vista con mucha desconfianza desde el punto de vista del mundo occidental. En este lado del planeta, veíamos eso como una cosa muy poco seria. Es decir, como algo, un campo que ignorábamos, pero que no decíamos, mira, yo ignoro ese campo, sino que la soberbia occidental nos llevó durante varios siglos a decir, eso simplemente es mentira, eso es falso. ¿Ya? Utilizando un criterio muy poco científico, por cierto, pero que fue utilizado por muchísimos científicos durante mucho tiempo para descalificar esas posibilidades. Ahora bien, que en esta historia que voy a contarles, un joven estudiante de psicología, Jon Kabat-Zinn, empezó a hacer ejercicios de yoga y ejercicios de meditación
ejercicio de vipassana, mientras estaba estudiando. Y él se percató, él se dio cuenta de que eso lo ayudaba a estar mejor, lo ayudaba a estar en más paz, lo ayudaba a concentrarse mejor en los estudios, etcétera, etcétera. Posteriormente, para hacer la historia larga corta, junto con Richard Davidson y Daniel Goleman, crearon un sistema donde ellos empezaron a viajar a la India a Oriente en general y a seguir indagando sobre esto. Y pudieron verificar, oye, que sí, no solo que funcionaba para ellos, funcionaba, por ejemplo, para estos grandes gurúes de la India y de la China, que en la medida que dedicaban muchas horas a la meditación, tenían una vida más pacífica, más alegre, más centrada en lo que querían, más feliz. En resumen, podríamos decir, más feliz. Por lo tanto, decidieron estudiar esto desde el enfoque científico. Es decir, desde el enfoque en el cual nosotros podemos centrarnos en pruebas evidentes, independientes de que la cosa funciona. Eso es el método científico, ¿ya? Con la exploración con cascos, etcétera, etcétera, midiendo variables, sistema cardiovascular, sistema muscular, sistema inmunológico, sistema endocrino, y observando cómo en la medida que más práctica que occidentalizaron, porque por supuesto, nosotros los occidentales no solo tomamos en cuenta ese aspecto que ellos cultivan con muchísima seriedad, el aspecto del vínculo mental con lo espiritual, y dedican su vida a eso. Los gurúes, estos grandes gurúes, dedican su vida a eso, ¿ya? Por lo tanto, la práctica de la meditación, la práctica de meternos adentro, la realizaban o la realizan con muchas horas, dedicándole muchas horas en el día, porque eso es lo prioritario para ellos. Pero nosotros los occidentales no. Nosotros los occidentales también le damos prioridad y a veces más prioridad al mundo material, a vivir en relación con el mundo material y con el mundo social. Y por allí es que viene toda la necesidad de prestigio, de dinero, de poder, ese tipo de cosas que los occidentales son más dados a buscar esa línea de acción, ¿no? Por lo tanto, John Kabat y después Davidson y Goleman y entre otros, muchos otros que se han ido sumando a este programa, crearon ese programa que llaman Mindfulness, el programa de desarrollo de Mindfulness de 8 semanas. En ese programa hay un entrenamiento progresivo y sucesivo en aprender a meternos para adentro, que es lo que significa meditación. Meternos para adentro. Y mindfulness es el término que ellos adoptaron, que significa atención plena. Es decir, mi atención está focalizada en algo. En este caso, mi atención está focalizada en lo que ocurre en el interior de mí, en mi mente y en mi cuerpo. ¿Sí? Ese es un poco la síntesis, ¿no? Porque mindful significa la mente dispersa, o sea, esa mente que nosotros nos acompaña cotidianamente, que es, oye, habré cerrado, no habré cerrado la llave y tal, qué sé yo, y qué habrá pasado con fulanito, y tengo pendiente el pago de tal cosa, y además tengo que ir para, ¿no? Esa casa, esa, que como lo llamó Santa Teresa, ¿no? Esa, la loca de la casa, ¿verdad? La loca de la casa es la mente para Santa Teresa. Entonces, precisamente por eso, las tentaciones, por ejemplo, en el caso particular de ella,
era cómo le huyo a las tentaciones de la carne, las tentaciones de los instintos, las tentaciones de las inclinaciones naturales hacia hacer cosas indebidas según los mandatos religiosos, ¿verdad? En el caso particular de ella, ¿no? Aquí Natalia nos dice, respiramos y meditar con una buena música y un rico olor. Un gran abrazo para Laurel. Natalia, usted, doctor Luis Arocha Mariño, hizo una meditación de super relax. Y Viviana dice gracias por su enseñanza. Un gran abrazo también a los que se están incorporando por acá por Instagram. Entonces, fíjense, en el fondo se trata de un proceso muy sencillo, un proceso muy fácil de lograr si uno deja que el curso natural de cómo nos desempeñamos nosotros lo seguimos con cuidado. Si seguimos ese curso natural de cómo es que nosotros operamos realmente, podemos convertir ese proceso en una meditación. Y quizá por aquí es que viene el comentario de Natalia, porque hicimos en el Colegio Neurocódex en el día de ayer, hicimos un ejercicio que yo voy a sugerirles que hagamos nosotros también en este momento, que es una manera de simplificar todavía aún más lo que Kabat-Zinn y su grupo han logrado. Sintetizarlo todavía más. ¿Qué nos permite sintetizarlo todavía más? El conocer cuál es el proceso que nosotros seguimos para hacer cualquier cosa. Hay un patrón. Eso es lo que recogemos en el Colegio Neurocódex, que hemos recogido a través de todas las investigaciones que a lo largo de 50 años hemos venido haciendo. Recogemos lo fundamental, ¿no? Con la premisa de que nada falte, nada sobre. Entonces, fíjense, ¿cuál es el proceso que nosotros seguimos para vivir? Nosotros, en primer lugar, captamos lo que está pasando. Y lo captamos de dos maneras. O hacia afuera, y entonces yo en este momento capto que tengo acá mi celular enfrente y tengo mi computadora enfrente. Yo capto eso. Lo capto a través de los órganos de los sentidos. Pero eso inmediatamente lo voy a convertir en una representación, en un mapa. En un mapa que es lo que llamamos imaginación. Con la imaginación es lo que me permite que si yo cierro mis ojos, pueda seguir viendo en algún lugar de mi espacio mental, aquí el celular, ¿verdad? El teléfono, el smartphone, y aquí detrás la computadora. Con los ojos cerrados, miren qué maravilla, ¿no? Hagan ese ejercicio ahorita, en este momento, para que simplemente corroboremos lo que ustedes están haciendo continuamente, lo que hacemos en todo momento, ¿ya? Y ese es parte del poder de la mente. Pero una vez que nosotros elaboramos eso, por eso Korzybski le gustó llamarlo el mapa mental. Y hizo una frase que quedó para la historia, que hoy en día repetimos con muchísima frecuencia todos los que estudiamos el fenómeno mental. El mapa no es el territorio. El mapa es una representación útil de un territorio, ¿verdad? Es igual que el menú, por ejemplo. Fíjense que cuando la persona se perturba, empieza a confundir el mapa con el territorio. Es como el menú. Entonces llega la persona que tiene una crisis psicótica, esquizofrénica, entra a un restaurante, agarra el menú y se come el menú. ¿Ya? ¿Por qué? Confundió el menú con la comida. Porque ese es el pasaje simbólico que nosotros hacemos cada vez que captamos cualquier cosa. ¿Verdad?
Entonces, fíjense lo interesante de esto. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a revisar, se van a dar cuenta que nos las pasamos comiéndonos el menú, que nos las pasamos queriendo desplazarnos sobre el mapa en lugar de utilizarlo como guía para desplazarnos en el territorio. Por ejemplo, cuando uno le dice a una persona, tú estás equivocado y yo tengo la razón, está comiéndose el menú. Está comiéndose el menú. Porque si alguien tiene la razón y otro está equivocado, lo único que significa es que seguramente los dos están equivocados. No han encontrado con la pieza común que encaja a ambos mapas con un territorio. Fíjense lo sencillo y fácil que es confundirnos. ¿Verdad? Es una operación muy fácil para que nosotros entremos en desacuerdos, en angustia, en desespero, precisamente porque no podemos calcular bien la relación entre el mapa y el territorio. Entonces, ¿qué nos permite la meditación? La meditación nos permite simplemente convertirnos en observadores de ambas cosas. Observadores del territorio y sin crítica, que el mapa que vayamos construyendo sea lo más parecido al territorio. Andrés pregunta, ¿cómo es eso de la razón? Sí, ¿qué es la razón? La razón es lo que yo pienso, ¿verdad? Piense que todo lo largo de la historia hemos hecho un esfuerzo incalculable, un esfuerzo extraordinario por obtener una razón que esté por encima de nosotros. No la hemos encontrado. No la hemos encontrado. La ciencia es un modelo, es una razón, un mapa que explica hasta cierto punto un territorio donde hay cosas de las que estamos seguros, cosas de las que sospechamos, cosas de las que dudamos y cosas que ignoramos completamente. Eso es la razón, Andrés. Entonces, por eso es que no es posible tener razón si el otro no tiene la misma razón. ¿Ya? Y eso es lo que llamamos un acuerdo, eso es el amor. El amor es cuando coincidimos en las razones y por lo tanto, tanto en las razones intelectuales de pensamiento, razones afectivas, las razones de sentimiento, las razones de emociones y las razones de acción. ¿Ya? Entonces, fíjense todo lo que significa convivir en la vida y todo lo que significa vivir en la vida. Acertar es lo menos frecuente que hacemos. ¿Ya? Entonces, la meditación nos lleva a un territorio de aproximación cada vez más cercano a lo que es la vida. Y eso produce un sentimiento, una razón sentimental de mucha paz, de mucha tranquilidad y de mucha capacidad de aceptar y tolerar las cosas de las diferencias de la vida y poder celebrar y compartir la semejanza. Andrés dice, un nuevo punto de vista, vaya. Relativamente nuevo, como te estoy diciendo. Estos trabajos que se inician, pero que ya anteriormente mucha gente había sugerido, planteado por allí, pero que sistematiza el grupo de Kabat-Zinn, ¿verdad? Este acercamiento nos permite contar con esa tradición milenaria ahora en el mundo occidental. Es este matrimonio que está ocurriendo entre lo occidental y lo oriental para vivir mejor cada día, que es el propósito que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Entonces, miren, ¿por qué es tan sencilla la meditación? Porque utiliza los mecanismos naturales,
utiliza el diseño humano, tal como estamos diseñados, para facilitar el viaje que hasta ahora planteé hacia afuera, ¿verdad? Territorio, mapa, pero ahora esta vez mapa, territorio interno. Es decir, el conjunto de pensamientos, emociones, sentimientos y acciones que yo tengo como memorias en mi cabeza y que son mi mapa a su vez para yo comportarme en el mundo externo. En un viaje de ida y vuelta permanente, eso es lo que se llama el feedback, base fundamental de la cibernética. El feedback. Yo doy y recibo. Yo recibo y yo doy. Ta, 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 ta. Y ese es el viaje constante. Por eso es que también hoy en día decimos que es sumamente importante que nosotros podamos subir en la escala del yo y poder montarnos en que somos partícipes de un mundo que nos ofrece una variedad infinita de posibilidades. Viviana, doctor, ¿cuántas veces debemos hacer meditación cuando se está triste? Hasta que deje de estar triste. Pero ya vamos a eso. ¿Ya? Es decir, fíjense, al final, ¿qué ocurre con esto? Que tiene que ser personalizado. Los programas universales, por ejemplo, el programa de 8 semanas que desarrolla este grupo, podríamos llamarlo el grupo de Harvard, este grupo, ese programa de 8 semanas, dura 8 semanas porque estadísticamente es el promedio que la mayoría de la gente logra un estado de alivio del estrés, de concentración interior, de fijar la atención, etcétera, etcétera. En promedio, cada persona ha de ir probando su propio estilo y también lo que le facilita a cada persona la realización del ejercicio. Ok, vamos a hacer el ejercicio. Comenzamos con lo inevitable, como dicen los gurúes. ¿Qué es lo inevitable? Respirar. Quien no respira, se muere. Así es sencillo. El que no respira, se muere. ¿Verdad? Es más, uno de los indicadores de muerte es que no respira. Entonces, respiramos no de cualquier manera, porque por aquí nos lo puso en el comentario, nos lo puso Natalia, ¿no? Dice algo así como respiramos con una buena música, no, antes de eso, no sabemos respirar, o lo hacemos por naturalidad, pero no sabemos. No todas las respiraciones son iguales, esta es la primera enseñanza. La mejor respiración es si nosotros podemos expandir las costillas. Observen mis codos, ¿verdad? ¿Ven cómo las manos se separan? Y no importa si yo estoy respirando o no estoy respirando. Esta separación de las costillas hace que yo amplifique la caja torácica. Por lo tanto, va a entrar más oxígeno. Al entrar más oxígeno, mi cerebro va a trabajar mejor, va a contar con más energía. Entonces, si la hago inspiración profunda y lenta desde el abdomen y ampliando mis costillas, yo toda mi capacidad torácica va a estar jugando con el aire. Inspiro y expiro. Entonces el método ultracorto es el siguiente. Cuando empiezo a hacer eso, ustedes van a ver que van a tener la tentación de cerrar los ojos. Sigo respirando y sigo únicamente tomando nota de cómo estoy respirando y de más nada.
Y ahora me fijo en otra cosa, me fijo en mi mirada. Aún con los ojos cerrados voy a ver la punta de mi nariz. Es decir, voy a poner mis ojos en convergencia. Y después voy a subir la mirada como buscando lo que llaman el tercer ojo, el centro de la frente. Al hacer eso, probablemente notes que empieza a aumentar la salivación y hacerse más fluida y más transparente. Y además, también puede ser que notes, mientras observas tu respiración, que tus hombros se relajan. Y simplemente permaneces allí centrado en ese punto. Irás notando que en la medida en que lo vas haciendo, también tu relajación va en aumento y tu sensación de paz y de tranquilidad y de dominio va creciendo. Se van creando nuevos circuitos neurológicos vinculados con eso. Si además le ponemos una musiquita agradable de fondo, como nos sugiere Natalia, o sonidos monótonos en la naturaleza, como el sonido del mar, que también podemos escuchar desde nuestro interior. Una caída de agua, un riachuelo, o simplemente el viento soplando sobre los árboles. Esa sensación de paz, de serenidad, de amor, va incrementándose, porque vas enriqueciendo nuevos circuitos neurológicos para que vayas fortaleciendo esa sensación de paz y de seguridad y de bienestar que te va haciendo cada vez más cercano al dominio de tu mente. Y eso es. Y eso es todo. Allí puedes permanecer el tiempo que tú quieras, que necesites o que decidas. Por ahora, por razones de espacio-tiempo, necesitamos regresar otra vez acá para los que han estado siguiendo cuidadosamente el ejercicio. Ya podemos regresar, abrir los ojos. Solemos decir en el Colegio Neurocode que el que no se estira después que hace un ejercicio como esto es un maleducado. ¿Por qué? Porque hay que regresar la musculatura al tono de funcionamiento despierto y en contacto con la situación que uno está viviendo, ¿no? Ok, por acá nos dice, bueno, Natalia nos dice lo de, ¿cómo se llama? Lo de la música. Y Marco nos recuerda que esto lo podemos hacer con el NEVA. Claro, aquellos que están nuevos o no han escuchado alguna vez cuando hemos hablado del NEVA, son las siglas de neuroestimulación bilateral alterna y que
Por ejemplo, por allí he visto muchos videos últimamente sobre el abrazo de la mariposa, que es darse golpecitos en uno y otro. Esta es una forma de NEVA, es una forma de neuroestimulación bilateral alterna. También hay sonidos, por ejemplo, en el colegio trabajamos mucho con los sonidos y también lo hacemos en el coaching, en la terapia, en las asesorías, en todas las distintas actividades que llevamos a cabo, ¿no? Gracias, Natalia, dice que fue súper relajante para ella. Y Viviana, entonces, por ejemplo, si uno se siente triste, ¿qué significa? Que se está yendo de viaje hacia el modo tristeza y no es lo que auténticamente uno quiere, sino que te está yendo hacia allá. Entonces, una meditación te vuelve a centrar y te vuelve a conectar con emociones distintas de la tristeza, como son la sensación de seguridad, la sensación de paz, la sensación de energía, la sensación de creatividad, que por supuesto te alejan de la tristeza. Fíjense, la tristeza, que es una emoción muy útil, como todas las emociones, emoción, aquello que me mueve, es porque su función, ¿cuál es? Que algo está pasando, algo está pasando, algo pasa que te está pidiendo que tú vayas a la reflexión. ¿Por qué? Porque la tristeza es ese estado de detente, es un estado de detente, medita, reflexiona, es decir, piensa lo que has estado haciendo, sintiendo y pensando, porque no te lleva por buen camino. Ese es el papel de la tristeza. Ese es el trabajo que tiene que hacer la tristeza. ¿Ya? Fíjate, por ejemplo, y ahora que, bueno, mencionaste esa emoción, también podemos mencionar, Viviana, la tristeza. Entonces, a veces uno, en lugar de agarrar para la meditación y la reflexión, agarra hacia la ira. ¿Por qué? Porque si estás triste porque está ocurriendo algo que a ti no te cuadra en tu mapa. Eso es, ¿verdad? No hay más. Algo ocurre en mi mapa que es diferente del territorio. Y yo quiero que el territorio sea como el mapa, ¿no? Entonces, en ese empeño, si no logro que el territorio se ajuste a mi mapa, en vez de yo ajustar mi mapa al territorio, entonces en ese juego, en esa tensión puede aparecer la tristeza. Pero fácilmente se desplaza la ira. Por eso la mayoría de la gente, cuando entra en estado depresivo y uno se mete un poquito allí a explorar en el mapa, brinca la ira. Brinca la ira porque la ira es la expresión de nuestra soberbia. Es la expresión de que las cosas no están saliendo como a mí me da la gana. Por lo tanto, voy a obligar al territorio a que cambie. No voy a obligar al mapa, sino al territorio a que cambie, ¿no? Aquí, gracias, Viviana. Y Marco dice, y el NEVA solo es de forma descendente, o sea, de 10 a 0. Ok, bueno, ya allí Marco nos está dando algunos datos de cómo utilizar el NEVA y tal. Ese será motivo de otra conversación, de otro Hablemos Claro. Entonces, recordemos, la meditación funciona. ¿Y funciona por qué? Podemos afirmar contundentemente, cualquiera de las formas de meditación funciona si nosotros seguimos paso a paso las instrucciones. Si nosotros pasamos por encima de nuestra soberbia, por encima de nuestra ignorancia, por encima de nuestro autoengaño, por encima de nuestra desmesura. Si nosotros logramos pasar por encima de eso, vamos a descubrir que efectivamente funciona. ¿Funciona para qué? Para vivir mejor cada día. Eso es. El mindfulness es una variante de meditación que además se puso de moda. Un poco, por eso en el escrito, aquellos que recibieron el escrito, habrán visto que lo inicio con una frase de Coco Chanel. La moda es pasajera, el estilo permanece. Y
lo que sirve permanece. No se queda en moda, es decir, no es pasajero, sino que se queda. Por eso yo creo que sí, la meditación llegó para quedarse. Y el mindfulness es un estilo desarrollado por este grupo de Harvard para hacer una meditación adaptada al desempeño occidental. Y nosotros acabamos de regalarles a ustedes una versión simplificada de mindfulness con incorporación de algunos otros elementos de otros aportes que todavía lo hace más sencillo. Fíjense, ese ejercicio lo hicimos en 6 minutos. Así que ahí les dejo eso. Y bueno, como de costumbre, seguimos en contacto. Aquellos que puedan, si reproducen este video, pues excelente para que le llegue a la mayor cantidad de gente en el planeta. Y si alguien se anima a traducir, a hacer una traducción, pues también será bienvenida. Por ahora, un abrazo y seguimos.